Hola amigos, como les anticipé, vamos a hablar del resumen de la semana y de las zapatillas de correr. Empecemos con el resumen de la semana. El lunes, obviamente después el día siguiente después del maratón, fue un día de descanso. El martes me levanté bien, con ganas de salir a entrenar. Lo que hice fue una hora de trote suave y lo único que sentía eran las molestias lógicas musculares de la carrera, del maratón. Así que el miércoles ya pude entrenar un poquito más fuerte. Me junté con José Luis Luna, que es un atleta conocido por todos, con quien hicimos 17 kilómetros corriendo por los caminos que suele entrenar José Luis, que son caminos diferentes a los que yo venía entrenando. A él le gusta correr por todas calles de tierra, de subidas, con curvas, va doblando y bueno, uno ya piensa que está por volver y se sigue alejando y sigue subiendo y manteniendo una intensidad de entrenamiento que bueno, me ha costado un poco mantener, pero lo pude acompañar. El jueves comencé con el doble turno, que utilicé los 10 kilómetros de la mañana como un trote sin exigirme con la intensidad. Y después al mediodía otra vez entramos con José Luis e hicimos 8 kilómetros progresivos. El viernes otra vez salí a hacer un trote suave por la mañana. Al mediodía con José Luis hicimos 16 kilómetros a 4 minutos por kilómetro de promedio, caminos exigentes. El sábado también hice un trote suave por la mañana y hoy completé 15 kilómetros también a ritmo de 4 minutos por kilómetro. Así que bueno, ese es el resumen de la primera semana. Ahora sí, hablamos de las zapatillas. En primer lugar, tenemos que considerar que no existen las zapatillas ideales para todo el mundo, ¿sí? Cada uno tiene que encontrar las zapatillas que se adapten y se adecúen a las características individuales. Yo les voy a mostrar cuáles son las que a mí me resultaron, pero no significan que sean las más adecuadas para todos. Más allá de eso, la investigación y los patrones de lesión han determinado ciertas características de un calzado bueno o un calzado saludable. Esas características corresponden con un calzado que protege al pie, pero no intenta reemplazar las funciones del pie. Lo ideal es que las zapatillas complementen un pie fuerte, ¿sí? Lo más importante no está en la zapatilla, sino está en nuestros pies, está en nuestra movilidad, en nuestra estabilidad, en nuestra técnica. A mí me gusta comparar las zapatillas con una rodillera o una faja, ¿sí? Son elementos que, si bien nos asisten y nos dan más estabilidad, más confort, más seguridad, al reemplazar la función de nuestros músculos, atrofian y los limitan, ¿sí? Y vuelven rígidos a esas estructuras. Consideren que el pie está compuesto por un montón de articulaciones que deben moverse para cumplir su función, ¿sí? Porque el funcionamiento del pie es perfecto como el resto del funcionamiento del cuerpo humano. Un pie natural está perfectamente adaptado a las funciones de caminar y de correr, porque son funciones que venimos desarrollando hace 2 millones de años. El tema es que tanta asistencia se han interpuesto en los movimientos naturales, provocando la atrofia de los músculos y la rigidez de las articulaciones. Por lo tanto, si bien un pie natural está preparado para correr, hay que considerar la evolución individual de cada persona, porque quizás el pie de este individuo no esté preparado para hacerlo, ¿sí? Si no tiene la movilidad o la estabilidad suficiente, deberá trabajar en esos puntos para realmente correr de una manera saludable y lejos de las lesiones, ¿sí?
Si buscamos continuar asistiéndolo, no vamos a llegar nunca al nivel de lo natural, que es lo ideal. Bien, para ir a algo más práctico, ¿sí? Puntos a tener en cuenta a la hora de elegir el calzado. El drop. El drop es la diferencia del espesor de la amortiguación del retropié con el espesor de la amortiguación del antepié. Esta diferencia debería ser nula o menor a 6 milímetros. Otra característica es que deben ser neutras. Neutras significa que no tienen ningún componente de estabilidad o de control de movimiento, ¿sí? Esto lo que va a permitir es que nada se interponga en el movimiento normal del pie, ¿sí? La famosa pronación es un componente normal y natural de amortiguación del pie, ¿sí? Ese movimiento no debe estar restringido por soportes de movimiento o estructuras que limiten ese movimiento. Otro componente es que deben ser livianas, 285 gramos para un talle 9 de hombre o más livianas de 225 gramos para un talle 8 de mujer. Características que se deben evitar: que tengan una amortiguación alta y blanda, ¿sí? Esa amortiguación va a generar que el corredor realice un mayor impacto. Otro punto a evitar es que tengan unas plantillas de soporte de arco, ¿sí? Estas plantillas no son necesarias, y si estas plantillas realmente están aliviando algún síntoma, se pueden considerar de un uso transitorio de 6 a 8 semanas. En ese lapso de tiempo el corredor tiene que hacer ejercicios para fortalecer el pie, para que ya no tenga que necesitar ese tipo de plantillas. Otro punto a considerar es que no terminen demasiado cerradas en la puntera, ¿sí? Sino más bien que sean bien anchas, para que los dedos tengan espacio para desarrollar su función de estabilidad. Si las zapatillas terminan en punta, los dedos van a terminar todos apretados, van a lastimar un dedo sobre el otro, o se van a adormecer los dedos después de varios kilómetros. A la hora de cambiar de calzado, tienen que tener en cuenta lo que es la transición del calzado, ¿sí? A nuestro cuerpo no le gustan los cambios bruscos, ¿sí? Entonces deberíamos hacer una transición lenta y escuchando al cuerpo hacia las zapatillas nuevas, ¿sí? No deberíamos dejar las zapatillas viejas y comenzar a usar todos los días las zapatillas nuevas, sino tendríamos que ir alternando unas con otras y haciendo los ejercicios de fortalecimiento, ¿sí? de técnicas para lograr la adaptación. Un ejemplo son estas zapatillas, ¿sí? Yo estas zapatillas me las compré y tardé 3 años en poder usarlas sin ningún problema, ¿sí? Son zapatillas Zero Drop. Y bueno, cuando me las compré yo no tenía la movilidad completa del tobillo, y al usarlas me generaban molestias en el sóleo. Así que las podía usar solamente, corría 3 kilómetros o 6 como máximo, y después las alternaba con las zapatillas que venía usando en ese momento, y mientras hacía ejercicios para mejorar la movilidad de tobillo. Cada vez esos kilómetros se fueron aumentando y hoy puedo correr 20 kilómetros con estas zapatillas sin ningún problema, salvo que sigue siendo para mí todavía muy finitas en el antepié, y realmente me molestan mucho las piedras. Este año me compré otras zapatillas que también son Zero Drop, ¿sí? Pero la diferencia es que tienen una amortiguación mayor, ¿sí? O sea, la diferencia entre el espesor del retropié y el antepié sigue siendo nula, pero sí tienen espesor. En cambio, estas también son Zero Drop, pero sin ninguna amortiguación. Bien, así que bueno, para entrenamiento de Zero Drop utilizo estas dos zapatillas
Y las zapatillas que generalmente uso para los entrenamientos más diarios son estas que tienen un drop creo que de 5 milímetros. Siguen siendo neutras, bien flexibles, sin ninguna componente de estabilidad ni nada de eso. Y con estas son las que elegí para competir, que son similares, ¿sí?, en cuanto a las características de amortiguación, de drop y de flexibilidad, solo que la mayor diferencia la tienen que tienen una suela de goma, ¿sí?, una suela que permite un mayor fricción o mayor rozamiento, por lo tanto mayor tracción a la hora de correr. Así que bueno, amigos, eso fue un pantallazo de lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir las zapatillas. Podemos hablar mucho más del tema. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.